El público entiende las marcas o las empresas que ellas representan como actores sociales activos, ¿sí? Ya no es como antes que una empresa era, o mejor dicho, esa idea de ese capitalismo empresarial murió ya, ¿sí? Hoy estamos en una fase de un capitalismo simbólico y donde también entendemos que las empresas son actores activos sociales, ¿no? Y que tienen una influencia social importante y sobre todo una influencia ambiental. ¿Sí? Sus acciones impactan el entorno ambiental, económico, cultural y social, ¿no? Entonces no son simplemente actores que impactan el entorno económico, como mucho tiempo se vendió a las empresas, sino que su accionar es evidente que tiene un impacto cultural, es evidente que tiene un impacto social y ahora es muy evidente que tiene un impacto en el entorno ambiental, ¿no? Y los públicos entienden eso y por eso también se vuelven mucho más exigentes frente a las marcas y a las empresas. Ese público moderno se interesa, bueno, cuáles son los valores que esta marca tiene y si esos valores realmente me representan a mí como, como ciudadano activo, ¿no? Y aquí, bueno, aquí viene también algo importante que por ahí todavía no se ha tocado mucho ni en publicidad ni en diseño, es que, por ejemplo, aún seguimos hablando de usuarios. Eh, y ese concepto del usuario siempre pone al otro en una posición pasiva de recepción, ¿no? Entonces los paradigmas han cambiado mucho y hoy deberíamos estar hablando de ciudadanos con derechos comunicacionales, ¿sí? Y eso lo pone en una situación de activismo. Entonces hoy los ciudadanos tienen una preponderancia y un activismo social que los hace fundamentales en esa transmisión de sentido, ¿sí? Ya no son usuarios, ¿sí? Ya hablar del usuario está como un poco mal visto porque ese usuario o también hablar de audiencia o hablar de público siempre es una posición en el cual el ciudadano pierde derechos frente a aquel que está transmitiendo la información. Entonces hoy sería como más, o lo correcto es hablar de ciudadanos con derechos a la comunicación, ¿no? Eso los vuelve como usuarios activos, otra vez la palabra usuarios, los vuelve como ciudadanos activos en esa transferencia de sentido en, sea campañas, sean informaciones, diseños, lo que sea, ¿no? Entonces, es algo que hay que reevaluar. Yo después les voy a pasar textos al respecto, ¿sí? Sobre ese cambio de paradigma entre la audiencia, el usuario, a ciudadanos activos, ¿no? Entonces, el público moderno está muy interesado en los valores que guían el accionar de las marcas que consumen y es fundamental para ellas transmitir esos valores en cada una de sus comunicaciones, ¿sí? Eh, hoy, hoy es muy difícil, por ejemplo, que empresas que no son sostenibles ambientalmente puedan generar campañas de publicidad, ¿sí? O campañas de publicidad exitosas, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí no tanto Latinoamérica. Latinoamérica está un poco quedado en eso, pero en otros contextos el público se vuelve muy exigente respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, se acordarán el problema de Volkswagen con la venta fraudulenta de motores que decían que eran eh, que ahorraban, bueno, no contaminantes, cuando en verdad eran muy contaminantes, ¿no? Entonces, cuando se descubre ese fraude, las acciones de la empresa caen bastante. Y así podemos ver otras empresas que al no ser sustentables a nivel ambiental, tampoco son sustentables sus comunicaciones, ¿no? Porque el público se ha vuelto muy exigente en ese aspecto. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que quede claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos NH Hotels Group, ¿sí? Y esos son los beliefs que trabaja este grupo hotelero, ¿sí? Es un grupo hotelero, básicamente, ¿no? Ellos trabajan con 8 beliefs de marca, ¿no? Entonces, obviamente, quieren tener experiencias memorables, ¿sí? Están obsesionados con eso es un belief, ellos creen en eso. Uno de sus beliefs es estar orgullosos de servir a los demás. Tenemos la ambición de liderar el sector, aunque no seamos los más grandes. Somos responsables con nuestros resultados. Cuidamos a los empleados. Nuestros empleados cuidan a la vez a los clientes. Somos activos en las comunidades donde vivimos. Entonces, ese belief, por ejemplo, es bien importante y bien amplio, ¿no?
tenemos una mentalidad joven como belief de marca, disfrutamos con lo que hacemos y todo lo que hacemos, todo lo hacemos con una sonrisa. Son esos valores de marca los que tiene NH Hotel Group, ¿sí? Las marcas, hoy en día casi todas las marcas desarrollan esos beliefs y fíjense que nos sirve para entender cómo tenemos que reflejar las piezas gráficas, ¿sí? Ya sabemos que trabajan, que por ejemplo la presencia del empleado es muy importante, la sonrisa es muy importante, reflejar un público joven es muy importante, reflejar la experiencia es muy importante, bueno, entonces se vuelve como narrativas que son fundamentales en el desarrollo gráfico de la marca. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? No todos los beliefs obviamente pueden ser representados, ¿sí? Es muy difícil que una pieza gráfica bidimensional que carece de la narrativa temporal pueda representar todos los beliefs de una marca, pero la idea de cierta manera es a través de la tipografía, a través de el uso iconográfico, a través del croma, de la fotografía, transmitir esos valores de marca, ¿no? Y nosotros podemos darnos cuenta que sí, que esos valores están dando vueltas ahí. Vemos gente joven, vemos gente disfrutando la experiencia. Fíjense que no están atinando a mostrar la grandeza del hotel, sino gracias al encuadre muy cerrado de la fotografía y al color de la fotografía, el gusto de estar en el hotel, ¿sí? La experiencia de estar allá adentro. La tipografía ayuda, esa tipografía casi a mano alzada, a tener una sensación de intimidad, ¿sí? De intimidad con lo que estamos viviendo. Entonces, hay recursos gráficos que nos llevan a esto, ¿no? Ese encuadre que separa el croma, ¿sí? Haciendo foco exclusivo en la experiencia donde el color está en el momento que se vive, ¿sí? En ese ambiente que está viviendo el cliente, que pone cara de pelotudo mirando el infinito, el horizonte, pero que está en un momento de experiencia, ¿no? Y fíjense que alrededor está el resto, ¿sí? Es como que estoy en mi lugar feliz, en mi momento feliz, que es este cuadro. Entonces, hay recursos gráficos que nos permiten desarrollar las estrategias, ¿sí? Que nos permiten implementar esas narrativas de marca. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Qué decime. hacer cuando, digamos, uno se enfrenta a una marca que no tiene como elementos muy bien establecidos? Digamos, hay marcas que de pronto con lo único que cuentan es con el logo. Y entonces tal vez como que te contratan para hacer precisamente un key visual. Ok. No sé como qué tipo de preguntas uno le puede hacer como al cliente para uno saber bien cómo partir y hacer ese key visual. Bueno, María Camila, ¿verdad? Sí, profe, ¿Vos sos de publicidad o de diseño? de publicidad. Bueno, es genial, María Camila, porque vos, desde la publicidad, le podés vender el Ajá, servicio de generar esto, ¿no? sí. Pero bueno, para todos, ¿no? Obviamente, y yo también me he enfrentado. Ya apaguemos micrófonos. Y yo me he enfrentado a esta cuestión de tener clientes chicos o clientes viejos que no tienen en cuenta ese tipo de desarrollos, que no han desarrollado ni siquiera un manual de identidad. Es más, vamos a trabajar con un par de clientes así. Eh, y es complicado. Hay como pros y contras. La contra es que obviamente no tenés bases sólidas de trabajo, ¿sí? No tenés bases sólidas donde pararte. Esa es una contra muy grande, ¿sí? Porque puede que haya muchas idas y venidas con el cliente, al no haber nada claro, ¿sí? Como que no hay una identificación clara de marca. La ventaja es que somos muy libres en el trabajo, ¿sí? Como que ya ahora hay como demasiada libertad en hacer cosas propositivas que estén buenas, ¿no? Son como las dos variables. Eh, Ahí supongo que lo que se hace es trabajar con
con esa metodología de las ciencias sociales que es la encuesta abierta, ¿no? O la entrevista abierta no direccionada. Y dentro de esa entrevista abierta, que es dejar que el cliente se exprese y en esa expresión del cliente hacer casi como un análisis de discurso que nos permita entender qué es lo que el cliente quiere. Porque hay algo fundamental en todo el trabajo de publicidad y de diseño, y es que nadie conoce mejor la marca que el cliente. Por más que la marca sea fea, por más que la marca no nos guste, eh, nadie más conoce mejor su marca que el cliente, ¿sí? A veces uno dice, mire, es que esto es mejor para su marca y puede ser que tengamos razón, pero si el cliente no le cierra, es por algo, ¿sí? Porque él conoce bien a su público, porque él sabe que su público son unas garras, que sabe que su público no tiene las competencias culturales para entender la propuesta, etcétera, etcétera. Hay que escuchar mucho a los clientes. Uno siempre intenta desde el diseño y desde la publicidad elevar las categorías de las marcas, ¿no? Llevarlas a un punto más allá, ¿sí? Pero a veces es muy complicado porque nos podemos ir de esos valores de marca, aunque los valores de marca no estén escritos, ¿sí? Si no están escritos, seguramente el cliente los tiene en su cabeza o a través de la experiencia los ha desarrollado. Entonces, una forma es a través de la entrevista abierta, no direccionada, ¿sí? Son dos formas de entrevista totalmente distintas. Una cosa es la entrevista direccionada, donde uno empieza a guiar al cliente o a la persona de la investigación hacia cierto lugar, y la otra es la entrevista abierta, donde uno se deja llevar por el discurso del cliente. Y lo otro es la revisión de antecedentes, ¿sí? A menos que no sean los primeros, el primer trabajo gráfico del cliente, ¿sí? La primera campaña que hace el cliente, que a veces es muy raro, seguramente el cliente ha tenido unos antecedentes de desarrollo y está bueno revisarlos y mirarlos y desde ahí tratar de establecer una campaña. Pero al no haber nada, como te digo, estás en una ventaja de poder proponer muchas cosas y poder proponer cosas buenas, y en la desventaja de que, bueno, que en esa apertura que tenés, ya es tan grande que seguramente vas a tener que ir y venir con el cliente muchas veces hasta tener un lugar concreto, una pieza en común que satisfaga a las dos partes. No sé si te respondí. Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Oh, listo, continuemos entonces. Bueno, les decía que los elementos estructurales, algunos elementos son del tipo narrativo, como los beliefs, que de cierta manera esos beliefs estén presentes, aunque obviamente esas narrativas se tienen que concretar en una narrativa visual, ¿no? Entonces, es decir, lo vimos justamente antes, ¿sí? Esos beliefs que son narrativas, que son signos narrativos, se concretan en signos visuales, ¿no? Entonces, los signos visuales básicamente lo que hacen es cargarse de esos valores. Entonces, como elementos estructurales en el kit visual hay esos elementos narrativos y también hay elementos estructurales gráficos. Uno de esos elementos pues es el identificador gráfico o la marca gráfica, ¿sí? Que es algo muy amplio. Yo ahorita les voy a dejar el libro de Norberto Chávez, La marca corporativa, para que lo tengan. No sé por qué no lo adjunté ahí al Classroom, pero ahorita lo subo. Es un libro viejo, con unos conceptos bastante viejos, pero en esencia hay cosas que están buenas entender, ¿no? Y bueno, también está bueno entender en qué momento se profesionaliza esto de hacer marca gráfica, ¿sí? En qué momento empiezan a nacer gente como Caicedo, como Lombana, gente que se especializa en el desarrollo de la marca gráfica, alguien que crea que hacer eso, ¿sí? Requiere de un profesional del diseño o de la imagen. Entonces, ese libro de Norberto Chávez como que da puntapié a ese profesionalismo del desarrollo de marcas. Sin embargo, es un libro que está un poquito quedado en el tiempo, que hay cosas que siempre hay que revisar, es como todo, ¿no? Siempre que tomemos un libro o un autor, siempre hay que tomarlo desde la posición del escéptico, ponerlo siempre en duda, en crítica,
porque si no nos volvemos evangelistas del autor, ¿no? Que aceptamos todo lo que el autor diga como una gran verdad. Sin embargo, bueno, en cuanto a autor es respetable Norberto Chávez y como les decía, profesionalizó toda esta cuestión de la marca. Entonces miremos un poquito qué es esto de la marca gráfica, ¿no? Por ser el único elemento presente en todos los contactos, dice Norberto Chávez, que la institución establece con sus interlocutores, se tiñe rápidamente con sus atributos. Entonces, en el momento en que Norberto Chávez hace el libro de la marca corporativa, no se tenía muy en cuenta eso, no existía esta idea de los valores de marca, pero lo que nos está diciendo es, y eso es bien importante y por eso lo traigo, y es que el identificador gráfico no es el encargado de condensar todos los valores de marca, sino que es un elemento gráfico que se puede teñir de esos valores de marca. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese verbo del teñir, del tiñe, cambia completamente la discusión sobre el desarrollo de marcas. La marca no tiene que contener todos los valores de marca, sino que se tiñe, se arropa en ellas, ¿sí? Como que se moja un poquito esos valores. Y entonces eso cambia mucho la discusión de cómo se afronta la marca. Cuando el cliente dice, ay, bueno, es que la marca no es esto, bueno, es que la marca no tiene que ser esto, la marca no tiene que ser joven, la marca no tiene que ser refrescante, la marca no tiene que ser corporativa. La marca puede teñirse esos valores, pero no lo es en esencia. La función del signo institucional es satisfacer a todas las exigencias prácticas de la identificación y ser pertinente estilísticamente del perfil de la organización para que pueda absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y la comunicación. Aquí, sin saberlo o sabiéndolo a futuro, Norberto Chávez lo que nos hace liberar un poquito la marca de unas exigencias que se le tienen. ¿Sí? La única exigencia que le podemos pedir a la marca es que pueda funcionar en todas las piezas de la marca que la marca produce y que estilísticamente, ¿sí? Desde cierto estilo, pues sea pertinente con los valores que la marca quiere reflejar. Dentro del key visual, esta marca, este identificador gráfico que va a estar presente, digamos, volamos al NH, ahí lo vemos, NH Hotels, entonces, ahí vamos. NH Hotels, la marca está, el identificador está, fíjense que está dos veces, ¿sí? Es como, para muchos sería un error, ¿sí? Es como una redundancia, ¿sí? Una redundancia visual, una cacofonía visual, cacofonía entre paréntesis, entre comillas, ¿no? Es una metáfora, una cacofonía visual, pero está presente. Entonces, este elemento, que es el identificador gráfico, que debe ser capaz de teñirse esos valores de marca, ¿sí? Tiene que tener tres características. Uno, que sea legible. Dos, que sea pregnante. Y tres, que sea evocativo. ¿Estamos bien? ¿Qué es ser legible? ¿Qué es ser legible? ¿Quién me puede responder cuando hablamos de legibilidad? Que el cliente o bueno, la persona que esté leyendo la pieza pueda entender perfectamente qué es lo que queremos proyectar. Pero estamos hablando de ese elemento que es el identificador gráfico. Y a nivel gráfico, digamos, ese logotipo, ¿qué quiere decir que ese logotipo dentro de la pieza sea legible? Yo diría que se comprenda bien el símbolo, o bueno, pues como tal todo el identificador visual. Digamos, ahí en el caso de NH, que no se confunda de pronto con otra letra o con otra cosa, sino que se sepa que son esas iniciales y que significan tal cosa. Claro, lo que vos decís es cierto, lo que dijo antes Vale también es cierto, ¿sí? Simplemente lo estabas tomando desde la legibilidad discursiva, ¿sí? Que toda la pieza se entiende, y es verdad, se tiene que entender, aunque eso es una discusión también que más tarde la vamos a tomar. Pero bueno, lo que dice Lucero es correcto, ¿no? Que el logo se entienda, que lo veamos, ¿sí? Que esa área de seguridad que tiene
sea respetable, que el fondo nos permita tener un contraste visual importante, que lo veamos, ¿no? Entonces, básicamente legibilidad se refiere a la capacidad visual, a la capacidad del estar presente. O si lo quieren tener en otros términos de discursos visuales, se refiere a la capacidad de ser opaco, ¿sí? En los discursos visuales, opacidad y transparencia es esa capacidad de estar o no estar, ¿sí? Cuando un logo no es legible, se vuelve transparente, se vuelve, no está ahí, no pertenece al estar ahí, sino que necesitamos que sea opaco en ese sentido del discurso visual, no que sea opaco gráficamente, sino que lo veamos, que básicamente podamos identificarlo, que tenga un lugar preponderante, ¿sí? No tiene, esa preponderancia se puede ganar o bien desde el tamaño, o bien desde la posición, o bien desde el croma, pero que lo veamos. ¿Qué significa ser pregnante? Sería como que genere una recordación. Por ejemplo, tú ves ya algo de Coca-Cola y inmediatamente sabes que es Coca-Cola porque ya como que está literalmente como impregnado en ti de tantos años que llevas viendo como logo. O por ejemplo, si ves la M de McDonald's, sabes que es porque ya está como en tu mente, como pues sí, plasmado ya ahí, como que ya te pregnó lo suficiente como para saber que, por la manzanita de Apple, sin necesidad de que diga Apple, como que ya simplemente sabes que está ahí porque ya se ha encargado Apple mismo de posicionarse en tu cabeza. Pues, pero Correcto, lo que dijiste es bien, los publicistas tienen una palabra para eso que es top of mind, como aquí nos están diciendo, sí, que genere recordación, sí, sí. exactamente, sí. Que el logo o el identificador, voy a decirlo logo, básicamente. El logotipo o el identificador gráfico sería la palabra correcta, pues tenga un alto grado de pregnancia. De pregnancia es que esté, claro, que se quede en la recordación. Eso a nivel de marca, estamos hablando en este momento a nivel de pieza gráfica, ¿no? ¿Sí? Pero a nivel de marca tiene que ver con eso que ustedes dijeron, ¿no? Como que me voy a la cama y estoy pensando en Coca-Cola, en McDonald's, qué sé yo, ¿no? Eso se logra de muchas maneras con estrategias con estrategias de marketing. La recordación generalmente se logra por unas estrategias del estar presente, del estar circulando, de que la marca circule en diferentes contextos. También tiene que ver con la tradición de la marca, tiene que ver con un montón de valores de marca que no vamos a tocar. Pero en la pieza gráfica tiene que ver con eso, ¿no? Que gráficamente esté tan bien hecha, ¿sí? Y tiene que ver con la legibilidad. Digamos que fíjense que aquí vamos en unos niveles. La pregnancia dentro de la gráfica, dentro de la pieza gráfica, tiene que ver con lo legible. Si el identificador no es legible, nunca va a ser pregnante. Si no lo vemos, nunca lo vamos a recordar, ¿sí? Entonces, se refiere a eso. Y finalmente, que sea vocativo. ¿Qué significa que algo sea vocativo? Eso es por allá de gráfica digital 1, si se acuerdan. Mucho tiempo ha pasado. A ver, ¿qué significa ser vocativo? Michelle, ¿estás Pues por yo ahí? creo que es como que, ah, Dime, vale. no, pues yo creería que es como algo que te llame la atención, como que de alguna forma, como que te atraiga a ver, Es pues correcto. en este caso, este identificador gráfico. Lo vocativo se refiere a eso, ¿no? Que llama la atención, ¿sí? Que a vista de ojo llame la atención. Y eso tiene que ver, obviamente, con la legibilidad, ¿sí? Pero lo vocativo también tiene que ver con la estructura de diseño, ¿sí? En qué lugar creamos las tensiones correctas para que el identificador gráfico sea atraído o que atraiga la mirada de aquel que mira. Se logra entonces desde la legibilidad, pero también aquí empieza a trabajar la parte de las tensiones que logramos en el plano de diseño, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes por allá a Dondis? ¿Se acuerdan el texto de Dondis?
primer semestre. Sí, de Luis Bondis. Ujú. Bueno, entonces en el texto de Dondis hay una parte que habla de las tensiones, ¿sí? Entonces, en qué punto del plano se logran más tensiones, ¿sí? Un elemento tiene más tensión. O cómo se logran las tensiones entre dos elementos. Ese texto de Dondis, que es una sintagmática gráfica, es un texto también que es necesario tenerlo en cuenta, que también tiene sus años y que ha sido rebatido y que ha sido renovado desde otras teorías, ¿sí? A veces perdemos en cuenta que el diseño en cuanto a comunicación, en la publicidad también en cuanto a comunicación, eh, ha sido evaluada por diferentes modelos teóricos, ¿no? Y eso cambia las maneras en cómo concebimos la profesión, digamos. Entonces, esos modelos teóricos de la sintagmática gráfica son modelos teóricos que vienen desde la semiología, ¿sí? Desde Barthes, Dondis toma esa idea de Barthes de separar los elementos y decir que cada elemento puede tener una significación, pero también lo une un poquito con la teoría de la Gestalt, ¿sí? Que era una práctica de la psicología de mediados del siglo, principios del siglo XX europea, sobre los niveles de visualización. Entonces hace como una mezcla entre lo que es semiología y teorías de la Gestalt para hacer una sintagmática de la forma. Después hay un autor que es mucho mejor, que se llama Wissos Wong, también les voy a pasar el libro, que hace una sintagmática de la forma un poco más contemporánea, ¿no? Pero está también en esa onda de la sintagmática de la forma. Hay otros autores que no toman el diseño gráfico desde sus piezas constitutivas, sino que lo toman como un discurso. Entonces empiezan a hablar de discursos, el diseño desde el discurso o desde la retórica, ¿sí? Algunos desde el discurso tradicional, otros desde la retórica clásica. Y hay otros autores que toman el diseño gráfico desde los estudios culturales, ¿sí? Y hay otros autores que toman el diseño gráfico desde las ciencias de lo artificial. Entonces hay que saber siempre desde dónde nos paramos cuando estamos en diseño, si no todo se nos vuelve una mezcolanza de autores y teorías y terminamos como esa gente que sigue 3 religiones, 4 chamanes, 3 guías espirituales, y todo le cierra, ¿no? Y el budismo es igual al cristianismo, el cristianismo es parecido al zoroastrismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber exactamente desde dónde estamos hablando cuando hablamos de diseño. Esto de lo legible, lo pregnante y lo vocativo viene desde Norberto Chávez. Que Norberto Chávez es un semiólogo raro, ¿no? Ustedes saben que el tipo es arquitecto antes que diseñador, así que bueno, y toma la semiología como base y hace como una semiología corporativa, pero bueno, es raro, pero ahí está lo. Ejemplos. Identificadores gráficos presentes. Entonces, mira, vamos a ver 2 piezas donde hacen una doble articulación del identificador gráfico, la de Haynes y la de Bacardi, que aunque está dentro del producto, vuelven a marcar la pieza gráfica por fuera, ¿no? Entonces hacen como un doble marcaje con el identificador gráfico. Mientras que Alpina, por ejemplo, al entender que ya tiene 2 veces el identificador, si lo pone una tercera ya deja de funcionar la pieza, ¿no? Se vuelve algo ya insostenible. Entonces, podemos llegar, diría yo, a sostener hasta 2 identificadores gráficos por pieza. ¿Sí? Si tenemos un identificador en el producto, podríamos llegar a tener otro identificador en una esquina, en otro lugar. Fíjense que Bacardi y Haynes... Dime. No entendí. O sea, lo que estás hablando de la pieza del primero. Dices que tiene que tener un identificador gráfico y como ya tiene, entonces no pone más, pero igual no solo también se está viendo. Bueno, fíjate que las 2 piezas de Haynes y Bacardi tienen un identificador gráfico en los productos que están mostrando, ¿sí? La botella de Bacardi dice Bacardi, la lata de Haynes dice Haynes. Ok, ya. Pero vuelven a repetir el identificador gráfico. Mientras que Alpina, como tiene ya 2 identificadores, no lo ponen una tercera vez, ¿no? Porque ya una tercera vez ya no tendría mucho sentido, ¿sí? Ya como que algo empieza a fallar. Entonces, sí, ya. Fíjense que igual
tanto en la botella de Bacardí como Heinz, es más, las dos piezas gráficas estructuralmente son exactamente iguales. ¿Sí? La estructura compositiva del cartel de Heinz es exactamente igual a la estructura compositiva de la botella de Bacardí. ¿Sí? Compositivamente son 2 gotas de agua, son exactamente iguales. Ubicación de logo, ubicación de producto, la línea vertical totalmente marcada, la línea horizontal dando soporte y equilibrando el espectro. Digamos que a nivel de disposición estructural es exactamente igual. Y lo que hacen es enviar logotipo allá abajo, parte superior izquierda. Aquí no lo vamos a ver, pero ¿alguien se acuerda de la regla de los tercios en fotografía? ¿Se acuerdan? Que la fotografía se divide en 3. Realmente se divide en 9, ¿no? A ver si tenemos por aquí. Una cuadrícula, ¿no? Ajá. La cuadrícula que tiene la fotografía. A ver si tenemos una imagen de la regla de tercios. Creo que es lo de los 4 puntos de intersección, ¿no? Sí, correcto. Sí, esos son los puntos más fuertes de la fotografía. Todo lo que están diciendo es correcto. Como los puntos de enfoque, ¿no? No, más que puntos de enfoque son como puntos Los fuertes de la... en los que haces tu composición fotográfica. A ver, dame un segundo, no sé por qué. Ya sé qué. Vamos a verlo. Entre los 4 puntos, lo que tenía en el centro era lo que más iba a ver, como que era el enfoque total, el principal del bus. Vamos a verlo. Es fácil de encontrar si alguien hace una búsqueda ahí en Google. Bueno, pero vamos a verlo con esto, ¿no? Es cuando uno divide su plano con esas intersecciones y crea 9 planos. Y se supone que en esos puntos de intersección hay como altos puntos de tensión sobre los que uno debería estar trabajando la composición fotográfica, o que esos también te dan planos compositivos, ¿no? O líneas compositivas. Entonces es una forma también de hacer composiciones, ¿no? El Keep Visual tiene mucho de eso, de establecer la composición, de establecer cuál es el plano compositivo. La regla de tercios es una de las muchas maneras que se tienen desde la gráfica para generar composiciones. No es la única. ¿Sí? Si alguien quiere trabajar con reglas de tercios, lo puede hacer, ¿sí? Porque es funcional. Ahora, si alguien me dice, no, la verdad es que yo soy un clásico total y yo trabajo con la regla áurea, ¿sí? Con las proporciones áureas, entonces también lo puede hacer, ¿sí? Esto es una locura, pero alguien lo puede llegar a hacer, ¿sí? Esta es otra forma de composición gráfica, que es trabajar con disposiciones áureas, ¿sí? Y es totalmente válido en el diseño. Hay un autor que se llama Müller-Brockmann, no es un autor, es un diseñador autor, Joseph Müller-Brockmann, diseñador gráfico, y el tipo era un enamorado de las cuadrículas, y tiene un libro muy famoso que se llama El sistema de grillas, ¿sí? Obviamente este diseño de Müller-Brockmann es el típico diseño suizo de mediados del siglo XX, y sus composiciones se basan básicamente en estructuras de grillas y cuadrículas, ¿sí? No trabajando con regla de tercios, no trabajando con proporciones áureas, simplemente el tipo crea unas cuadrículas. Ese libro lo tengo, les voy a pasar un montón de bibliografía para que la tengan, ¿sí? Y desde las cuadrículas él empieza a trabajar sus composiciones, ¿sí? Ahora, obviamente, como todo en la vida, todo perteneció a un momento histórico, porque también tenemos, por ejemplo, a David Carson, ¿sí? Los diseños de David Carson, donde dice, a la mierda la composición, a la mierda las cuadrículas, lo mío es el diseño libre, ¿sí? Lo mío es romper con las estructuras. Yo no tengo regla de tercios, yo no tengo proporciones áureas, yo no soy Müller-Brockmann que hace cuadrículas, lo mío es la locura, el bardo, el desorden.
que todo esté y que todo se vea sobrepuesto, ¿no? Entonces hay muchas maneras de trabajar el diseño y cada una pertenece a un momento histórico y cualquiera es válida desde que sea consecuente con la comunicación que estamos buscando, ¿no? Entonces, como para tenerlo en cuenta. Estas cuestiones, esta vaina que estábamos viendo de Bacardi y Heinz, pues es una composición muy tradicional. A ver si podemos... Ahí estamos. Ahí vuelvo a compartir. A ver. Un segundo. Y si ustedes ven, ¿sí? Hay una composición que es básica en ambos, que es marcar una línea de horizonte para generar el equilibrio y sobre esa línea de horizonte, en un eje totalmente vertical central, se empieza a generar el resto de elementos, ¿sí? Ustedes podrían, en todo caso, crear dos líneas más compositivas y ver cómo los otros elementos, se empiezan a integrar a esas líneas compositivas. Lo estoy haciendo con el pad mouse, por eso no queda tan horrible. Pero bueno, hay unas estructuras ahí presentes, ¿sí? Hay unas estructuras que son presentes. Mientras que, bueno, Alpinet lo que hace es desde un punto central, empieza a crear una espiral y sobre la espiral lo que hace es integrar los elementos. A ver, bonito, ¿por qué no me dejas? Pues esta es la peor espiral de la historia. Bueno, parece hecho por mi hija. Está bien. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, ustedes son muy libres en crear estructuras gráficas, en crear esas composiciones gráficas, pero siempre tengan en cuenta que hay que pensarla, ¿sí? Digamos que el diseño no se nos dé en el hacer, sino que haya una proyección del diseño. Recuerden que el diseño a veces se le cambia el nombre por proyección, ¿sí? Porque básicamente es proyectar el futuro, es pensar más allá. Entonces, desde el principio que pensemos cuál es la estructura conveniente para este cliente, ¿sí? Si esta locura de Alpinet o algo mucho más sólido y trabajado como, no sé si más trabajado, perdón, es la palabra, algo más sólido y equilibrado como la de Heinz y la de Bacardi, ¿sí? ¿Cuál nos conviene más? ¿Sí? Sobre lo que queremos mostrar y hacer ver. Siempre van a estar esas decisiones puestas en juego. Bueno, ahí lo cambié, pero se está demorando en pasar. Ahí vamos. Elementos estructurales del key visual que son deseables que estén. El objetivo de campaña. El key visual debe tener la capacidad de transmitir el objetivo de la campaña propuesta, ¿sí? Entonces es otro objeto, otro elemento estructural del tipo narrativo. Este objetivo es transmitido desde la morfología, la tipografía, la fotografía, la iconografía, la composición y las redacciones o los copies, ¿sí? Entonces hay un objetivo de campaña. Todas las campañas tienen un objetivo, ¿sí? Eso sí tiene que ser así, no puede haber una campaña sin objetivo. Entonces ese objetivo tiene que estar presente, tiene que ser transmitido desde el lenguaje visual, que incluye la morfología visual, la tipografía, la fotografía, la iconografía, la composición como lo veíamos ahora y obviamente las redacciones o los copies. La redacción publicitaria o el copy que llaman, ¿sí? Hay gente que se especializa, como sus compañeros, quizás algunos se va a especializar en eso, en crear redacciones, ¿sí? Como el profesor Julián, ustedes lo conocen. El tipo se especializa en ser un redactor, ¿sí? Contame, Alejandra. O no sé qué me está hablando. ¿Qué es tan malo?
No, perdón, si lo puse en términos de que lo malo era el Pinet, no era mi sentido, no es malo, está hablando de la locura de la composición, ¿no? Para mí es buenísimo, y también, por ejemplo, lo que veíamos de David Carson, ¿no? De ese saltarse las composiciones, hacer otro tipo de cosas. No, para mí todo es válido desde que se cumplan los objetivos de la campaña. No, si lo di a entender en términos de bueno o malo, pido disculpas porque no era la intención. A mí me encanta, es más, me parece muy chévere lo del Alpinet. Bueno, entonces volvamos al copy. El copy se vuelve muy importante en la campaña, ¿sí? Los de publicidad saben, y si quieren puedo abrir el micrófono, yo no soy publicista, pero tiene una preponderancia en campaña muy importante, es el lugar de transmisión de sentido, ¿sí? Obviamente toda la pieza transmite un sentido, ¿sí? Movámonos teóricamente a otra autora, Pierce, ¿sí? Pierce tenía esa idea del signo complejo compuesto por signos simples, ¿no? Obviamente hay un signo complejo que es la pieza gráfica, ¿sí? Es el signo más complejo, pero a su interior hay un montón de signos simples o no tan simples que forman ese signo complejo, ¿no? Que forman esa gran semiosis de sentido. Y en ese orden de ideas, el copy, que es básicamente el texto que carga con el peso discursivo de la campaña, ¿sí? Se vuelve muy importante. Entonces, otro de esos elementos estructurales va a ser siempre el copy. El copy va a estar presente, porque ese copy tiene que ser diseñado a nivel tipográfico, a nivel cromático, tiene que estar puesto a nivel de estructura gráfica en algún lugar. No demora en pasar el carro a la basura pitando, así que les pido disculpas. Fíjense cómo manejan tipográficamente esas dos piezas, ¿sí? Sus copies, ¿sí? Sus redacciones de campaña son muy distintas, y cómo hay que integrarlas, ¿sí? Hay que integrarlas a la pieza, y cómo esa integración a veces nos va a crear marcas o identificadores gráficos efímeros, ¿sí? ¿Conocemos ese concepto de identificador gráfico efímero? Entonces, son identificadores gráficos que se crean por un tiempo determinado, por lo que dura la campaña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tan natural de Lipton, cuando se acabe la campaña tan natural, deja de existir como identificador gráfico, y Lipton pues va a seguir existiendo. Entonces son identificadores gráficos que van a sobrevivir solamente el tiempo que sobreviva la campaña, ¿sí? Entonces se llaman identificadores gráficos efímeros, porque su vida es efímera como lo es efímera la campaña. Hay campañas que duran mucho tiempo. Ustedes ven las campañas de Coca-Cola, por lo general duran un año, ¿sí? Tienen una temporalidad anual, ¿sí? O solían tenerla. Yo hace mucho tiempo no sigo Coca-Cola, pero solían tener temporalidades anuales. Pero hay campañas que tienen, y más con la era digital, temporalidades mucho más cortas, de 3 semanas, de 4 semanas, de 2 semanas, ¿sí? De 2 meses, ¿sí? Eso ya depende de cuánto dinero tengamos para la campaña. O hay campañas que son efímeras porque pertenecen a una efeméride, ¿sí? Una efeméride como Navidad, como Halloween, entonces tiene 3 semanas de supervivencia. Entonces, uno crea, a veces queriendo, a veces sin querer, identificadores gráficos para la campaña, ¿no? Y ese identificador gráfico pues va a tener que seguir todas las normas de un identificador gráfico. Profe, o sea, por ejemplo, lo de Destapa la felicidad de Coca-Cola, que es un identificador gráfico, pero ese suele no ser efímero. Entonces, ¿cómo se tomaría? ¿Y por qué dices que no es efímero? Pues porque, o pues si es efímero, lleva como toda la vida de Coca-Cola. O sea, como que de Pero que es que empezó, sé que, eso hace sé cómo Coca-Cola. son. Fíjate que cuando yo era más chico, Coca-Cola tenía la chispa de la vida. Y ese era su lema y su campaña. Y la chispa de la vida también para mí era toda la vida, pero hubo un momento en que acabó, ¿sí? Entonces yo por eso les decía, esas campañas de Coca-Cola son muy largas en el tiempo, ¿sí? A veces anuales, a veces duran, no sé si más de un año. Entonces uno también las toma y también tienen Eternas. ese grado de recordación que se les queda a uno. Por ejemplo, ¿qué recuerdan de McDonald's?
Me encanta. Me encanta, pero ya esa campaña no existe. Sí, ¿Sí? ok. Sí, ese Ok, McDonald's me pero encanta, entonces, hace años por terminó, ejemplo, pero quedó en la mente de la gente. quedó en el Entonces, papá. fue efímero, pero McDonald's sigue estando en Ok, el tiempo. Bueno, la tipografía. ok. La tipografía, en cuanto que la pieza gráfica va a tener un copy, la tipografía empieza a tener un elemento preponderante dentro del key visual. Los elementos tipográficos deben estar al servicio de la campaña, y eso es importante, y no al servicio de las reglas del uso del identificador gráfico. Es decir, fíjense lo que hablábamos antes. Hay unos beliefs de la marca que deben estar presentes y que se deben derramar dentro de la pieza gráfica. Sin embargo, la pieza gráfica en su conjunto debe responder primero a la campaña, y la campaña responde al identificador gráfico. Digamos que todos los elementos gráficos primero tienen que estar al servicio de la campaña y después al servicio del identificador o de la marca. ¿Sí? La tipografía debe responder a las exigencias comunicativas del objetivo de campaña, mucho antes que a las exigencias comunicativas de la marca. Entonces, por eso hay momentos en que hay muchas campañas que gráficamente no se parecen a su marca. ¿Por qué? Porque el objetivo de campaña las obliga a desviarse un poquito del paraguas marca. Entonces, ahí hay que ser como muy flexibles en ese sentido. En muchas ocasiones la campaña necesita una identificación gráfica propia apoyada en elementos tipográficos, lo que hablábamos hace un rato de las marcas efímeras. ¿Sí? Por ejemplo, ese Noches de Oktoberfest, pues es una marca que tenemos cada octubre. Pues no sé si este octubre tengamos, pero el Oktoberfest es una marca que empezó a aparecer y que es efímera, y que aparece cada octubre, ¿no? Y en cuanto a marca, pues se le hace un trabajo tipográfico importante para que vamos a poner Comic Sans, para poner Noches de Oktoberfest, o algún genio que coloque el Bética para poner Noches de Oktoberfest. No, como ustedes ya han pasado por tipografía, y los publicistas, aunque no hayan pasado, también lo entienden, la tipografía tiene una morfología que es transmisora de sentido, ¿sí? Que es transmisora de sentido, que nos pone en una situación de discurso. Entonces, si yo escribo Noches de Oktoberfest con la misma tipografía con la que la primera pieza gráfica que tenemos ahí de yogur, de frozen yogur, con esa misma tipografía, pues se me arruina la idea de Noches de Oktoberfest. ¿Sí? Aquí entendemos que hay unas morfologías que están muy cercanas a la letra carolingia del medioevo, que la letra carolingia está muy unida a la idea de lo alemán, de lo germánico. Entonces ahí ya tenemos una conexión desde la morfología a un discurso de lo alemán, ¿sí? Lo alemán como concepto o lo germánico como concepto, ¿sí? Porque hay unas reglas, hay unas morfologías tipográficas que nos permiten dar esa conexión. A veces no necesitamos dar esas conexiones, ¿sí? ¿Sí? Simplemente necesitamos que la tipografía sea lo suficientemente, desde la morfología, buena para que sea una transmisora de sentido, del sentido de la campaña que estamos trabajando, ¿sí? Obviamente, Big Delicious Bones in Every Bite, ¿sí? No nos transmite nada, no nos evoca un concepto mayor. Sin embargo, la morfología es divertida, ese juego entre el grosor y la delgadez de la letra hace que sea muy divertida, lo alto y lo bajo, la tipografía. Entonces me permite transmitir cierto sentido de campaña. Lo importante es saber que la tipografía empieza a tomar un lugar preponderante, que nos empieza a contar cosas sobre la campaña. Ya vamos a terminar, falta poquito. Elementos cromáticos. Al igual que la morfología tipográfica, sabemos que bueno, sí. Al igual que la tipografía, la estructura cromática, dice cromática, perdón, debe estar al servicio de la campaña y no al servicio de las reglas del uso del identificador gráfico. El croma debe responder y reforzar el mensaje de la campaña, ¿sí? Entonces nos interesa más cuál es el mensaje de la campaña antes que cuál es las reglas de marca. Aunque si las reglas de marca son demasiado estrictas, nos tenemos que estar ahí, ¿no? Dame un segundo, momento.
El croma debe responder al mensaje de campaña valiéndose de su capacidad simbólica y su determinante retórico en el patos. Recuerden que en la retórica clásica los mensajes funcionan a nivel del etos, logos y patos, ¿no? El patos es ese nivel del mensaje que actúa sobre las emociones humanas y el croma, ¿sí? El sintagma del color, trabaja sobre la emocionalidad humana, ¿no? Y desde ahí, por eso hay gente que hace psicología del color. A mí no me gusta mucho la psicología del color. Me parece que no responde. Me parece más el color cuando se trabaja desde los estudios culturales. Ahí me parece que tiene más sentido, no desde la psicología, ¿no? Igual también, por ejemplo, yo sé que hay profesores que trabajan mucho la psicología del color, pero también hay que tener en cuenta que la psicología del color es una ciencia que tiene 80 años, 100 años casi, y me parece un poco insostenible en el tiempo. Por ahí es mucho más interesante trabajar el color desde los estudios culturales modernos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál es la diferencia entre trabajar psicología del color y trabajar el color desde los estudios culturales? La psicología del color entiende que todos los hombres, de cierta manera, vemos el mismo color y que todos los humanos, de cierta manera, tenemos la misma carga simbólica sobre los colores en cuanto que los vemos iguales, ¿sí? Entonces, es una ciencia universalista, una ciencia que niega la diferencia, o más que ciencia es una práctica, ¿no? Es una pseudociencia que niega la diferencia, que niega que es universalista, que piensa que todos vemos iguales y que todos respondemos de la misma manera al color, que el rojo para el colombiano es igual que el rojo para el venezolano, para el ecuatoriano, ¿sí? Mientras que las teorías culturales del color lo que dicen es que hay que estudiar el color en la cultura en que está funcionando. Entonces es diferente el rojo, por ejemplo, en Cali, que el rojo en Bogotá, porque aquí tenemos unos pesos culturales diferentes que en Bogotá, ¿sí? Aquí podemos estar hablando de la América de Cali, mientras que en Bogotá podríamos alguien inferir que es comunismo, mientras que en Venezuela alguien puede inferir que es chavismo, mientras que en Leningrado alguien puede En China pensar se que casan es de rojo. libertad. ¿Cómo? En China se casan de rojo. En China se casan de rojo, por ejemplo. O, bueno, pensemos hoy en día, el trapo rojo en el contexto cultural de la pandemia ya tiene otro sentido, ¿no? Ahora es un pedido de auxilio. Cuando antes alguien pegaba un trapo rojo era un comunista. Entonces, entender el color en su contexto cultural me parece más interesante que pretender que hay una universalidad de sentido del color, ¿no? Entonces, como para tenerlo en cuenta. No quiero decir que uno esté bien o mal, es mi preferencia en cuanto a posicionamiento teórico. Bueno, elementos cromáticos son totalmente transmisores de sentido, ¿sí? Yo, aunque me mueva de alguna teoría, siempre vuelvo a la semiótica persiana. Entonces entiendo estos sintagmas como que tienen la capacidad transmisora de sentido, ¿no? Entonces el color tiene esa capacidad de transmitir el sentido y se nos vuelve un elemento importante en llevar el objetivo de campaña a buen puerto. Otro elemento que debemos tener siempre presente es la metáfora visual, ¿sí? Debe provenir de alteraciones visuales sobre la realidad que permitan que el mensaje principal de la campaña esté enriquecido. Entonces eso, las metáforas visuales nos permiten enriquecer el mensaje visual. Por ejemplo, la tacita de té de Curtis Tea, ¿sí? Ahí está operando una metáfora visual importante, ¿no? El volver la tacita una naranja, ¿sí? Ahí está operando. También está operando en este de McDonald's, ¿sí? Ese grano que se vuelve, que se muele hacia el vaso, ahí está operando una metáfora visual. Entonces, las metáforas visuales nos permiten enriquecer el mensaje, ¿no? La metáfora visual es el punto angular del equilibrio visual. Su correcta resolución hará posible la efectividad de la campaña. Entonces ahí tenemos unas campañas con metáforas visuales, ¿sí? Que permiten eso, ¿no? Me permiten enriquecer. A veces las campañas no las tienen, no todas las campañas tienen que tener una metáfora visual tan clara, ¿sí? La de Bacardí, por ejemplo, ¿se acuerdan? Ahí no está operando una metáfora visual.
Sin embargo, funciona, es funcional al objetivo de campaña. Decime, Alejandro. Claro que sí. Ya la devolví, solo que está lento, no sé por qué no reacciona. Ahí ahí está reaccionando. El Zoom era más rápido, ¿no? Cuando uno compartía y movía las cosas. Este Webex es como lentejo. Bueno, sí, Zoom era un poquito mejor, más amigable, por lo menos. Pero bueno, cuestiones de seguridad. Listo. Y esa era como la última diapositiva. La final eran esas tres imágenes de las campañas que teníamos ahí, donde ustedes pueden notar que hay una metáfora, ¿no? Podemos ver la metáfora, bueno, una primera metáfora trabajada desde la institución arte, la segunda metáfora con ese trabajo del papel, de esa vieja técnica de la publicidad de, de justaponer conceptos, ¿sí? Y bueno, lo otro, el exprimir la perita, ¿no? Entonces, bueno, esa era la clase del Key Visual. Ahora, desde la siguiente clase, nos vamos a dedicar a hacer Key Visual, ¿no? Y tratar de tener esto que vimos hoy, esas estructuras, de saber cómo se derrama la marca dentro de la pieza gráfica, saber que primero debemos responder a la campaña, saber que el acabado gráfico es importante, bueno, tener todas esas ideas, la metáfora visual es importante en la cabeza cuando vayamos a desarrollar el Key Visual, que nos va a permitir desarrollar las piezas de campaña. Para los que se sumaron un poquito más tarde, al principio hablamos un momento de las licencias de Adobe. No sé si me respondió mi jefe. No. Bueno, pero en cuanto me dé respuesta, ¿por qué? Porque había una posibilidad que no la han concretado y es que ustedes trabajen de manera remota sobre las máquinas de la universidad, ¿sí? Entonces, en vez de tener el Adobe en su máquina, ustedes se conectan a través de un escritorio remoto a las máquinas de la universidad y acceden y trabajan sobre las máquinas de la universidad. Entonces, la extensión de licencia no se haría sobre su máquina, pero es algo que están evaluando y que todavía no se han hecho. Entonces, para los que no tienen Adobe Illustrator o Adobe Photoshop, que van a ser fundamental que los tengan, descárguenlo por ahora con su usuario de la universidad, desde la página de Adobe, la versión de prueba. Y trabajamos esos 30 días en versión de prueba a ver cómo nos va. Profe, una pregunta, ¿hay algún problema si yo tengo, pues yo tengo Photoshop e Illustrator, pero los tengo del año 2018? No, ¿Hay algún problema? si yo ¿O trabajo con los del puedo? 2017. Ah, bueno. No, yo pensé porque pues a veces las versiones cambian, ¿no? Por ejemplo, Sí, pues he sí, notado que el Premiere de la versión ahora de 2020 pues tiene cosas como uy, no, mucho más el, prácticas, la usabilidad es genial, claro, entonces no. por eso pregunto. Es que, mira, vos ahí acabas de poner un software que mejoró muchísimo, que fue Premiere. Premiere sí tuvo un salto absurdo, ¿sí? Lo que es Premiere 2020 es 10.000 años luz a lo que era Premiere hace un año, 2 años. Es que eso, no sé, o sea, es que me dejó impactada porque, Sí, sí. pues no sé, por ejemplo, hasta renderizar es mucho más fácil, o sea, todo No, es no, brutal en el Premiere cambió Premiere, la muchísimo, verdad. pero Photoshop y Illustrator no han cambiado tanto. Yo sigo trabajando con mi viejo Ah, ok, Photoshop, pero bueno. aquí Valentina dice que encontró los cracks de cuál Valentina. Yo encontré el crack de Illustrator. No sé Valentina Mora, pero yo me bajé Illustrator por me funciona súper bien. Tengo el 2020. Mira, Valentina dice que versión 2020 encontró todo en YouTube y después nos compartes a ver si bajamos si pirateamos la 2020, sería genial. Sí, sí, si tenés Eh, el video. Y hay aquí algo importante ahora que Valentina está compartiendo y es que yo soy un creyente del conocimiento colectivo. Hoy, obviamente, yo me senté y charlé y di la clase sobre el Key Visual, pero soy un creyente en que ustedes tienen un montón de conocimiento que ofrecerme a mí
y ofrecer a los compañeros. Entonces, siempre les voy a pedir que seamos solidarios con el conocimiento, que me aporten y me corrijan siempre que puedan para poder crecer como persona y profesional yo y los demás que estamos acá, ¿no? Entonces, bueno, vale, chévere que nos puedes compartir estos cracks y la información para craquear la suite 2020, ¿vale? Y bueno, a todos, nada, gracias por venir. La clase como quedó grabada, yo la subo a YouTube por si la quieren revisar. Igual tiene el PDF en el Classroom, ¿vale? Te los envío, sí, envíalos por correo, si no, públicalos vos en el Classroom. Valentina, ¿sí? Creo que todos podemos publicar en el Classroom, entonces por eso me gusta Classroom, porque pues, es una plataforma pensada en esa construcción social de conocimiento. Entonces, públicalo ahí, y ahí lo vemos y ahí podemos todos compartir, ¿sí? Igual si me los mandas, yo lo voy a publicar en el Classroom. Y bueno, nada, a todos, les deseo un muy buen miércoles. Nada, chicos, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, cuídense mucho. Chao, profe. Gracias, profe.